Bienvenidos amigos a este su programa La Raíz del Templo. Quien les habla, Guillermo Rolando, y la empresa Productos Naturales Pirámide los saludan y les dan los buenos días. Muy bien. ¿Qué tal amigos? Buenos días, esperamos que todo sea felicidad con ustedes. Hoy estamos iniciando martes 1 de julio. Estamos iniciando un nuevo camino, una nueva experiencia. Como estuvimos, los que me escucharon el día de ayer y estuvieron atentos en el programa de La Raíz del Templo en Radio Latina, bueno, ahora ya saben todos ustedes que estamos en nuestra página web www.productosnaturalespiramide.net y también en Productos Naturales Pirámide en Facebook. Esa va a ser nuestra nueva dirección, por llamarlo de alguna manera. Aquí nos vamos a encontrar ante esta nueva experiencia. Ya ustedes nos estarán diciendo si hay que hacer mejoras, y evidentemente que todo principio siempre trae algún tipo de mejora, ¿no? Ya vamos a tener que experimentar y contamos con la ayuda de todos ustedes, ¿no? Contamos con la ayuda de todos ustedes. Muy bien. Antes que nada, permítanme recordarles cuáles son nuestras ofertas, ¿no? Las ofertas de esta semana, que vienen a ser nuestros efervescentes. Ustedes saben que tenemos el efervescente de muérdago, el efervescente de curarina, el efervescente de abuta, el efervescente de moringa. Cada uno de los efervescentes cuesta 30 soles. 2 por 60 soles. En este caso, la oferta nos va a dar 3 por 60 soles. Así de que sería muy buena idea que se aproveche. Y la otra oferta vendría a ser, ahora que estamos en esta época del frío, que la cosa está un poquito, ¿no?, fastidiosa. Hay personas que no se adaptan ante ese cambio climático y entonces ya tienen exceso de mucosidades, y ya sabemos que las mucosidades son hongos, ¿no? Son nada más que hongos. Que las mucosas, el sistema inmunológico le inventa un vehículo para que pueda circular y salir el hongo de nuestra parte interior y poder excretarlo por intermedio de la flema o por lo que nosotros llamamos gripe. Y nosotros creemos que la fiebre o la gripe es una enfermedad, y eso no es cierto, es una parte activa de nuestro sistema inmunológico. Entonces, bueno, hay que aprovecharlo. Entonces, si estamos en ese problema, ya saben, el Prospolen y el Diac-B son una maravilla para esto, ¿no? Es una maravilla. Y el Silves, que nos sirve para el hígado y la vesícula. Ustedes ya saben de que todo tipo de enfermedad, todo el sistema inmunológico empieza, yo no digo que esté ahí, ¿no? Empieza en el hígado. Entonces, si estamos consumiendo algo que le beneficie al hígado, esto, lo de las gripes o de los resfríos o los bronquios o lo del asma, se va a volar rápidamente. Entonces, tenemos el Silves, el Prospolen y las cápsulas de Diac-B. Por si acaso, las cápsulas de Diac-B son el frasco de 50, ya, el de 50 cápsulas, que normalmente estos tres deberían de costar 134 soles. Ahora en oferta se lo van a llevar por 100 soles. Y los efervescentes, vamos a repetirlo, nuestros efervescentes que cuestan 30 soles, 2 por 60 soles, en este caso la oferta es 3 por 60 soles. Ya sabemos que esto lo encuentran en Girón Las Camelias 314, Urbanización Camacho, La Molina. Teléfono 435-2313, 435-2313 y al 940-150-343, 940-150
343. ¿Ya? Entonces ya saben que nosotros atendemos de lunes a viernes de 9 de la mañana a 7 de la noche. Y los días sábados de 9 de la mañana a 1 de la tarde. ¿Ya? Muy bien. Creo que no me olvido de nada. Siempre creo que es mi deber informarles, decirles de que es muy necesaria el consumo del Ultra C, ya sea el ácido, si es que eso te parece bien, o ya sea el Ultra C alcalino. Ya ahora ya no están los dos, a pesar de que fabricar el Ultra C alcalino nos cuesta en realidad un poco más que el ácido. Ustedes saben que nosotros estamos para ayudarnos mutuamente, ¿no? Así de que los dos ya corregimos el precio del alcalino y ahora los dos están igual, al mismo precio, 70 soles, ¿ya? Al mismo precio. Y ustedes saben que eso es mucho mejor. Cuando se habla de megadosis, todo el mundo asume de que es el inyectable. No, acá te tomas una copita de 30 mililitros y tienes abundante vitamina C para todo el día. Y mañana, porque eso lógicamente que se desgasta o se elimina o se excreta, y mañana vuelves otra vez a tomar tus 30. Es como si te estuvieras inyectando todos los días, pero evidentemente pues inyectarse es algo que asusta, que asombra, que no todos están de acuerdo. A mí particularmente es la idea de la inyección, no me parece nada bueno, ¿no? Meterse con la sangre, por más de que uno pueda decir que en casos de emergencia o que todo lo demás no debería de ser así. Entonces, con lo ácido ya sabemos que tiene todas sus bondades, y lo alcalino tiene lo mismo que lo ácido, pero la diferencia está en que el ácido va a hacer de que tú te actives y que estés así fogoso y tratando de hacer las cosas rápidamente. En cambio, el alcalino te equilibra, y esto es más que nada para personas estresadas. Me tengo que quedar en esto, no por la oferta en sí, sino por la aclaración, porque las personas estresadas no se dan cuenta que están estresados. No se dan cuenta, es un tipo de enfermedad. Entonces hay que ver la maravilla que es lo que hace el alcalino, ¿no? El Ultra C alcalino. Porque con las personas estresadas lo primero que hace es relajarlos, y los relaja de tal manera que hasta sueño les da. Y ese sueño mucha gente lo ve así como la gripe, como la fiebre, como si fuera algo malo. Y no es así, no es debilidad ni nada por el estilo, sino de que para poder equilibrar a la persona que está estresada, tiene que relajarlo. Y evidentemente que esa relajación te va a dar sueño. Eso no significa de que todo el tiempo que tomes tú el Ultra C alcalino te va a relajar y vas a tener sueño. No es así. Eso es en el momento, eso es cuando recién empiezas, cuando inicias el tratamiento con el Ultra C alcalino. Ahí sí, pues vas a sentir eso, ¿no? Esas que parece algo contraindicado para tu cuerpo, pero que no lo es, la crisis curativa. Empieza la crisis curativa y uno no entiende una cosa, uno piensa de que la energía viene con la alimentación, y eso no es así. La alimentación, lo que comes, te ayuda con las vitaminas, pero la energía te la da el sueño, la relajación, el estar adormitado. Entonces eso es lo que hace el alcalino, ¿no? Entonces eso es lo que tenemos que entender, que te va a suceder los primeros días, tal vez hasta dependiendo de cómo esté tu grado pues de estrés. Dependiendo de eso es que vas a tener 2, 3, 4, 5 días, no exagerando es una semana, que no he visto casos así, pero es más o menos los primeros días sí son raros, no son raros porque es un sueño rico, no es que no es que te duela y no es que estás débil, eso no es así, es una percepción falsa y equivocada.
Entonces, la vitamina C junto con el Cancur, que es el que te ayuda, el que te da a las mitocondrias, le da a las mitocondrias los elementos necesarios para la energía. Porque el núcleo de la célula es la mitocondria. Y la mitocondria, dice la ciencia, de que es el que produce la energía. No es un productor, no es un generador de energía, es un transformador. Y para ese transformar energía, que son las energías crísticas, solares, astrales, cósmicas, y para poder transformarlo se necesita dormir. Eso es lo que uno tiene que ir entendiendo. Dormir bien es una clave maravillosa que muchas veces nosotros no nos damos cuenta. Somos excesivamente trabajadores, trabajamos sobre tiempo y ahí es donde se produce el estrés y entonces no tenemos ya ni energía. ¿Por qué? Porque necesitamos ese dinero para cumplir con nuestras obligaciones. Y nuestra obligación es ayudarlos a ustedes a que entren y conozcan lo que es la abundancia. Entonces, si vamos a estar hablando de la ley de la atracción, acuérdense ustedes de que siempre hemos estado hablando, nosotros dimos la conferencia, ¿no? El dinero es energía, úsalo. Entonces, si no hay energía, ¿qué es lo que vamos a querer? Y entonces, si el núcleo de la energía está en nuestras mitocondrias, y ahora nosotros hemos estado hablando de años de la mitocondria, ustedes saben bien, pero ahora está de moda la mitocondria. Está de moda la mitocondria. Y bueno, eso no es novedad para nosotros, pero lo que sí ya tienes el Cancur, ¿para qué? Para que le des lo que necesitan tus mitocondrias, ¿no? Y entonces eso es la célula, las moléculas, y entonces todo tu cuerpo, así tengas la edad que tengas, o así tengas la enfermedad que tengas, o tú quieres hacer un desdoblamiento astral, y no es una exageración, ¿eh? Porque para tú desdoblarte en astral tienes que tener bien tu hígado y tienes que tener energía para eso, ¿no? Porque si tú estás con sueño, imagínate que tú hagas esa práctica a la hora que vienes de trabajar. Te metes a la cama y ya te echas a dormir. Y vas a pretender hacer la práctica para que tu alma salga de tu cuerpo. ¿Qué crees que va a pasar? Nada, te quedas dormido. ¿Por qué? Porque tu cuerpo te lo pide. Uno amanece, uno se despierta, plan de 4:30 de la mañana. Eso es normal, porque esa es la hora de Dios. Entonces uno ya va entendiendo ya de qué se trata todo eso, ¿no? Entonces a esa hora sí tienes la energía. ¿Por qué? Porque has dormido. Hay que entender todo eso, ¿no? Entonces tiene que haber un cierto tipo de equilibrio entre lo que es la parte etérea, espiritual, y lo que es la parte material, lo que es la salud y lo que es la abundancia. Todo eso tiene que tener un criterio inteligente. No necesitamos, pues, tener un cartón universitario ni nada por el estilo, ¿no? Pero por lo menos tener una base y tener claro qué es lo que necesita nuestro cuerpo para poder hacer nuestros trabajos espirituales, nuestros trabajos etéreos, nuestros trabajos energéticos. Eso es fundamental, eso es importante entender. Por eso es de que esto no podemos separar lo de la energía y la espiritualidad y lo etéreo con lo de la materia. Eso es imposible. Todo es una misma, todo es un conjunto, el todo es uno. El todo es uno, eso es real. Muy bien, entonces ya estamos claros cuáles son las ofertas y tenemos que pasar a lo siguiente. Ya que hemos hablado de esto de la salud, porque yo tengo que hablar, es mi obligación hablar del Ultra C alcalino y es mi obligación hablar del Cancur, porque ahí está la base. Muchas personas creen que yo lo digo para que se limpien el estómago o que el Cancur es un digestivo formidable. No, yo no lo hago por eso. Claro que evidentemente uno tiene que tener los intestinos limpios y vacíos para que todo funcione bien, ¿no? Pero lo hacemos ¿por qué? Por la energía, por las mitocondrias. Mientras más mitocondrias tengas y formes en tu cuerpo, más energético eres, más hormonal eres, más capacidad vas a tener de estar en las iniciaciones,
estar en el trabajo interior, porque el trabajo interior, ese trabajo mental que uno tiene que hacer, o ese trabajo psicológico que uno tiene que hacer, evidentemente va a requerir de cierto tipo de energía, porque si tú no tienes energía, no vas a tener voluntad. Por eso es que se dice fuerza de voluntad. ¿De dónde vas a sacar esa fuerza para la voluntad si no tienes energía? Eso es lo que tenemos que entender. Nosotros estamos un poco retrasados en esta situación. ¿Por qué? Porque hemos utilizado nuestras energías psíquicas para repetir y repetir situaciones adversas que no nos convienen a nosotros, y esas energías psíquicas, ¿qué son? Son lo que se llaman los defectos. Entonces nosotros también tenemos que hacer una evaluación de nuestro trabajo psicológico para poder entender qué es lo que en realidad somos nosotros. ¿Por qué? Porque nosotros pensamos, y cuando nosotros pensamos creemos que esos pensamientos salen de nosotros, y eso no es verdad, eso no es así. Hay dos partes, hay un criterio. Una parte son de esas fuerzas psíquicas creadas por nosotros, y muy pocas veces salen esos mensajes de nuestra conciencia o de nuestro espíritu. Y entonces, pero que salen, de que definitivamente nos ayudan, ¿no? Pero entonces, ¿qué es lo que piensa el alma? Que es lo que somos nosotros, porque ya entendemos que los defectos son esas energías psíquicas creadas por nosotros, y el espíritu es el que nos da ese factor conciencia, que son pensamientos elevados. Y ojo que pensamientos elevados, yo no me estoy refiriendo a estar hermanito y hermanita, no, es una inteligencia superior que nos va a ayudar a equilibrar lo que viene a ser la materia con la abundancia y con la espiritualidad, porque esa es la forma de pensar. Entonces, cuando uno piensa, muchas veces son esos elementos químicos que no nos psíquicos que no nos permiten avanzar. Y otras veces viene a ser la conciencia, que en realidad, hablando de porcentajes, la conciencia muy pocas veces se manifiesta. Y nosotros, cuando sale del alma un cierto tipo de pensamiento, que puede ser valedero, lo complican las dudas, los miedos, las angustias, los temores, el qué dirán, etcétera, etcétera. ¿Por qué? Porque esos son esos elementos psíquicos de los que nosotros estamos hablando. Entonces tenemos que buscar un equilibrio si es que nosotros queremos seguir adelante. Yo sé que este tema a mucha gente no le gusta. ¿Por qué? Porque trabajar su propia psicología en contra de lo que ha aprendido anteriormente, de que decreta nomás y vas a ver, o manifiesta nomás y vas a ver de que todo se convierte en realidad. Así nos gusta vivir, pues una cosa es la fantasía y otra cosa es la visualización. Porque si tú quieres visualizar algo, tú tienes que tener clarito, y que no haya pues quien estorbe, quien moleste a esa visualización. Pero nosotros no vivimos visualizando, nosotros vivimos fantaseando, porque la fantasía es algo que no existe en realidad. Y entonces nosotros queremos, por ejemplo, yo tengo mi trabajo y lo que quiero es jubilarme temprano. Tenemos ideas equivocadas acerca de la vida. Y entonces eso no se va a dar, no nos va a ayudar en absoluto para nada. ¿Por qué? Porque nosotros vivimos en dos mundos. Y eso hay que empezar estos programas en la web, empezando aclarándonos qué es lo que somos nosotros en realidad, para que podamos vivir bien, para que podamos vivir a gusto. ¿Y cómo se logra eso? Viviendo en los dos mundos. Creo que acá podemos aclarar ahora que ya tenemos la tranquilidad, que yo no sé si lo vamos a hacer 1 hora, 50 minutos o 1 hora y media, no lo sé, pero la tranquilidad de que acá nadie nos para, que podemos lanzar esto todo de frente hasta que podamos terminar, o hasta que se nos acaben las ideas, no lo sé, pero esto tiene que ver, para vivir en los dos mundos, uno tiene que hacer un trabajo psicológico para que uno pueda hacer ese trabajo de fuerza psíquica, para que haya manifestación y para que la ley de la atracción esté con nosotros, para poder atraer y para jalar. Mientras más miedo tengas, eso vas a atraer. Mientras más angustia tengas, eso vas a atraer.
¿no? Mientras más depresiones tenga, eso vas a traer. Mientras más dudas tengas, eso vas a traer. De esa manera es como a los defectos antes se le llamaban los pecados capitales. Se le llamaban los pecados a los defectos. Ahora se le llama defecto, se le llama yo, se le llama ego, porque antes se le decía, ahora veo que al ego lo llaman a la parte superior, divina de uno. No, antes se le llamaba ego, se le llamaba al defecto. Entonces, ¿no? Por eso que viene esto de asunto de egoísta, ¿no? Entonces, esas cositas uno tiene que ir entendiendo. ¿Quién creó a esos defectos, a ese ego? Nosotros mismos. ¿Por qué? Porque nosotros somos hijos de Dios y Él nos concedió como herencia la creación. Entonces nosotros hemos comenzado a crear, ¿no? Porque todo es pensamiento. El pensamiento, los pensamientos son cosas. Y entonces, o si no, se le llama formas de pensamientos. Esas formas de pensamiento, ¿no? Van creando forma, o ese pensamiento va creando forma. Entonces, cada tipo de pensamiento que uno tenga, que no sea bueno, que no sea alturado, que no sea amoroso o amistoso, no, y que tenga otro tipo de principio negativo, pues eso va a hacer de que esos elementos psíquicos coman bien y que tengan hijos y que sus hijos tengan nietos y sus nietos tengan tataranietos. ¿Por qué? Porque nosotros insistimos con nuestros pensamientos en crear más. De ahí viene la mentira, de ahí viene la soberbia, de ahí viene hablar mal de los demás, de ahí viene el chisme, de ahí viene, bueno, lo negativo, ¿no? Entonces, en esto yo tengo que insistir como nuestro primer programa, hoy día martes, pero 1 de julio, tengo que insistir mucho en este tema, así le guste o no le guste a algunos amigos que nos están escuchando. ¿Por qué? Porque no hay otra manera, hermano. No hay otra forma. Si te han contado el cuento de que todo va a salir bien con los decretos y nada más, no, te lo han contado mal o te lo han contado a medias. Porque es preferible una verdadera mentira que una verdad a medias. Porque una verdad a medias es peor que la mentira que tú sabes que es mentira. Y entonces insistes, y cuando tú insistes en eso que no te va a salir, porque nació muerto, entonces si tú insistes, comienzas tú a decaer, comienzas a falto de fe, falto de buena voluntad, ¿no? Entonces, eso es lo que uno tiene que ir entendiendo. Tiene que haber una limpieza. Tiene que haber una limpieza. Tenemos que saber escoger cuáles son nuestros pensamientos. Tenemos que saber escoger cuáles son nuestras emociones. Y entonces, para poder hacer eso, nosotros tenemos un sexto sentido, que no es el sexto sentido en realidad, porque el sexto sentido es colaborar y ayudar a los demás, ¿no? Entonces, pero tenemos otro sentido que es un sentido superior, que lo tenemos, ¿qué te digo yo? Lo tenemos oxidado, lo tenemos raquítico, lo tenemos descuidado. Es más, creemos que no lo tenemos. Creemos que solamente tenemos la vista, el olfato, el tacto, ¿no? El oído, el gusto, y ahí queda, 5 sentidos. No, señor. Nosotros tenemos 7 sentidos superiores que también vamos a poder estudiarlos acá. Entonces, pero uno de esos poderes raquíticos, imperceptibles para nosotros, es la autoobservación, que te vuelvo a repetir. A mucha gente no le gusta o no le va a gustar. A otros les va a encantar. ¿Por qué? Porque ese sentido que lo tenemos todavía oxidado existe. Lo único que tenemos que hacer es hacerle su limpieza y meterlo en la actividad, y vas a ver que vas a ver cómo es que se arregla tu vida exterior. ¿Cómo es que de dónde empieza la abundancia? La abundancia empieza dentro de tu limpieza
interior, ya sea mental, emocional, sentimental. Ahí es donde uno comienza a la ley de la atracción. Bueno, la ley de la atracción es positiva y es negativa. Yo no te digo que sea buena o que sea malo, porque eso es un concepto de la mente. Pero puede ser positiva como puede ser negativa. No hay nada bueno, no hay nada malo. No hay algo que no te gusta o algo que sí te gusta. Nada más. ¿No? Entonces, ya eso lo vamos a ir estudiando. Vamos a ir acomodándolo. Esta vez lo estoy haciendo un poco como siguiendo los pasos del día de ayer, ¿no? Pero yo ya voy a tener tiempo para acomodarlo y para poder decirlo así, como coquito, con manzanitas. Uno se hace esto, el otro se hace el otro. Porque ustedes saben ya que desde hace tiempo yo estoy del techo para arriba. ¿Por qué? Porque ya hemos tenido 18 años hablando ya desde el llano nada más. Y recién este año ya me he atrevido a tocar puntos ya que más elevados, porque yo ya sé que hay personas que ya se están elevando. No serán muchas, pero ahí estamos en la lucha. Y tú también lo puedes hacer y todos lo pueden hacer. Entonces, eso es lo que yo quiero que quede bien claro en ti. Todos lo podemos hacer. A algunos le va a costar más que a otros. Sí, es cierto. Pero ¿cuál es el premio? ¿Cuál es el premio? Si el premio fuera que, como nos cuenta la religión, de que ya te vas a ir a la diestra de Dios Padre, como que no te animas mucho, ¿no? Está bien Dios y todo lo que tú quieras, pero Dios, como es misericordioso, Él me va a aguantar como sea. Entonces, eso es lo que uno cree. No, no es así. No es así. Acá, esta es la escuelita y acá estamos en un lugar como para que nosotros hagamos que este mundo sea mejor gracias a nosotros. ¿Y eso qué significa? De que nosotros tenemos que utilizar los poderes que Dios nos ha conferido, pero lo hemos olvidado completamente. Entonces, para recordar que las cosas que nos están sucediendo son, por decirte, culpa nuestra o gracias a nosotros, para recordarte que no es casualidad, porque la casualidad no existe si no es causalidad. Sucede por algo. Todas nuestras cosas suceden por algo. No suceden gratis. La mala suerte no existe ni la buena suerte no existe. Entonces, lo que te va a pasar es lo que tú estás generando. Así como nosotros hemos generado esos 7 pecados capitales que tienen sus hijos y sus nietos, así también, de esa misma manera, cuando nos profundizamos en nosotros mismos para bien, ahí es donde conseguimos la casa, ahí es donde conseguimos el carro, ahí es donde conseguimos los viajes, ahí es donde nos vamos a Europa a disfrutar, o nos vamos a pasar nuestras vacaciones a Disneylandia, o nos vamos, qué sé yo, lo que tú consideres que te hace feliz. Entonces, si vamos a hablar de abundancia, no vamos a hablar solamente de dinero, porque muchas veces, pero muchas más de la que te imaginas, te llega lo que tú quieres sin pasar por el proceso del dinero. Muchas veces llega así, pero nosotros nos hemos materializado tanto que creemos que si queremos tener algo, tenemos que tener un colchón bien grande de dinero para sacarlo en el momento que lo necesitamos. No es así. No es así, nosotros no funcionamos de esa manera. Por supuesto que eso también se puede hacer, pero ese viaje es más largo. Eso nos toma mucho más tiempo. Porque cuando uno tiene claro su deseo y se lo merece, porque ese es otro tema, tienes que merecértelo. ¿Cómo te lo vas a merecer? Con el esfuerzo. Porque uno cree que no es trabajo esto de estar limpiando su mente, escogiendo y haciendo de que la mente funcione de mejor manera hoy, mañana y la próxima semana y el próximo mes, así sucesivamente. Es un trabajo, es una labor. Quitarle la oxidación a la autoobservación no es tan sencillo en un principio. Después vas a darte cuenta que sí. Después te vas a dar cuenta que sí es fácil, pero en un principio no. En un principio no. Primero hay que lijarlo, después hay que limpiarlo, después hay que ponerle su aceitito, y después ya tú lo ves que ya se está moviendo ya como debe de ser. Y sin ningún sonido y sin nada. Entonces, eso es importantísimo para nosotros. Eso es lo que nosotros tenemos que ir entendiendo. Que no, el esfuerzo que vas a hacer en un principio te va a parecer un sobreesfuerzo. ¿Por qué?
porque no lo has estado haciendo constantemente. Por eso es que yo digo que está oxidado. Por eso que yo digo, ni siquiera nos acordábamos que existía. No, yo estoy utilizando la memoria. No, acá no se trata de que uses la memoria. Acá no se trata de que te vayas al pasado. Acá se trata de que estés en el presente, porque en el presente tú jalas y fabricas el futuro y incluso estás a la vez viviendo de la experiencia del pasado. O sea, para eso te sirve lo vivido. Pero no para que lo tengas ahí en la memoria y de repente las personas usan la memoria muy mal, ¿no? Ay, me acordé de mi mamá y me pongo a llorar. Ay, que me acordé de mi hijo que ya está, hace años que no lo veo y me pongo a llorar. Si te pones a llorar, tú crees que eres un buen padre o eres una buena madre, eso no te va a ayudar en nada. Eso no te va a ayudar en nada. Yo sé que algunas personas estarán pensando que soy demasiado rígido, que soy el hombre de acero o que pretendo hacer eso con mi palabra, pero eso no es real. Hay un montón de cosas que no nos sirven y que sin embargo las repetimos diariamente y eso es lo que hace que nos alejemos de la naturaleza, que nos alejemos de las bendiciones cósmicas, que nos alejemos de todo lo que es espiritual. Porque la religión de ahora ha apoyado esta situación con esto de nada más de que cuando te mueres te vas al cielo y que los infiernos no existen y que no te preocupes, te vas a ir a la diestra de Dios Padre. Eso no es verdad, mentira. Sácate eso de la cabeza. Uno acá no ha venido a hacer nada, no. Uno tiene que hacer que este mundo sea mejor gracias a ti. Y entonces uno después dice, pero ni siquiera tengo para mí, voy a estar haciendo que este mundo sea mejor. Ya, es que porque no tenías los parámetros, porque no sabías lo que es el mundo exterior y el mundo interior, o no sabías cómo trabajarlo. ¿Ves? ¿Tú sabes cómo trabajar la autoobservación? Yo te voy a enseñar. Por eso es que se dicen que son los dos mundos. Si nosotros ya sabemos que abrimos los ojos, miramos para afuera, y entonces estamos viendo, pues estamos observando, ¿no? Esas son las impresiones. De acuerdo a ese tipo de impresión, tú comienzas a pensar. Y acuérdate bien de una cosa, ¿qué es lo que piensas? ¿Qué es lo que te asalta? Porque una cosa es lo que tú piensas y otra cosa es el pensamiento que te asalta, porque muchas veces vienen pensamientos negativos. Entonces, esto de la impresión es importantísimo. ¿Por qué? Porque cualquier cosa te va a reflejar como un espejo, ¿no? Una impresión de algo. Puede ser bueno o puede ser malo. Entonces, eso es lo que tú tienes que saber entender. Uy, qué malo. Uy, que ya me levanto a las 6 de la mañana. Uy, ya sonó mi reloj. Uy, ahora tengo que bañarme con agua fría, con este frío. Tengo que ir a trabajar. No tengo carro, me tengo que ir en el bus. Ya. O sea, esa es tu impresión. ¿Te das cuenta? Esa es tu impresión. Yo recuerdo el caso de unas hermanas, las dos, una es doctora y la otra es abogada. Yo soy muy amigo de la abogada. Y las dos en su niñez tienen dos impresiones totalmente diferentes de la misma vida y en el mismo hogar. Mi amiga la abogada decía, ay, tú supieras, Guillermo, cómo fue mi niñez. En mi niñez nos teníamos que levantar a las 5 de la mañana. Teníamos que agarrar y sacarle ahí a las vacas, sacarle leche. Y ya, después de ahí, meterlos en los envases. Después de ahí teníamos que irnos al pueblo caminando con mi hermana. Y después ahí hemos estado con mi hermana, ahí ya le vendíamos al Señor y es como el Señor también vendía pan y todo, aprovechábamos para darnos, para que ya llevar el pan a la casa caliente, pero ya llegábamos a la casa, le entregábamos a mi mamá y de inmediato nomás nos teníamos que volver a bañar para irnos al colegio. O sea, una vida que no te imaginas tú y bueno, esa era su impresión. Cuando de repente la conozco a la hermana y la hermana pues también eran igualitas, casi gemelas, igualitas, pero tenían un carácter distinto y ella agarraba y tenía un carácter más sonriente, más amoroso, y ella decía, ay hermana, ¿tú te acuerdas cómo fue nuestra niñez, no? Ay, ni me hagas acordar, decía la abogada.
No, ¿cómo que no? Si fue bien hermoso, uno se levantaba temprano a respirar el aire puro mientras que todos los vagos estaban durmiendo. Nosotros nos levantábamos a recoger ese aire puro. Éramos las primeras que veíamos el amanecer, las primeras que escuchábamos a los pajaritos cantar, y ahí mismo nosotros agarrábamos y nos dábamos le quitábamos calientito, no necesitábamos bañarnos porque la ubre de las vacas estaban calientitas, y entonces ahí pues estaba todo bonito y todo bien. Y después nosotros éramos empresarias, desde niñas éramos empresarias. ¿Qué cosa? Íbamos y vendíamos nuestra leche, y así con el sudor de nuestra frente comprábamos el pan y ahí se lo dábamos a la mamá. O sea, una misma situación, una misma circunstancia, un mismo evento, pero enfocado bajo la percepción totalmente distinta de una y de otra. A una le quejaba y a la otra la hacía feliz. Evidentemente de que las dos tuvieron provecho porque las dos son profesionales y viven muy bien, y etcétera, etcétera. A lo que yo voy es la percepción, ¿no? ¿Qué tipo de impresión puede tener uno desde muy niño o desde muy niña? Y entonces eso es lo que te va a hacer o feliz o te va a hacer triste. ¿Me entiendes? Entonces, evidentemente, la doctora, ¿qué facilidad tuvo? Tuvo la facilidad de que todo la hacía feliz. Ya, ¿a cómo se llama eso que hizo ella con tanta naturalidad? Cambiar las impresiones. ¿Te das cuenta? Pasaron las dos por lo mismo, pero una lo vivió a su manera, se quejaba porque quería seguir en la cama, y que lo vaya a hacer su mamá, pues porque su mamá era para eso era mamá. Y sus razones también tenía, ¿no? Y la otra, que vivía porque era empresaria, pues. Y entonces y era feliz. Y hasta el día de hoy, bueno, ya hace años que ya no la veo, pero hasta ese tiempo se le veía que la mujer vivía, pero feliz, ¿no? ¿Por qué? Porque atraía esa felicidad, así en apariencia no esté ahí la felicidad. Ya, eso de cambiar las impresiones, ¿sabes por qué es? Porque ella ya lo trajo seguramente desde una existencia pasada. De repente nosotros no, ¿no? De repente nosotros no, y todavía nos cuesta, y estamos yéndonos a trabajar, y que hace mucho frío, y que el bus, y que todo huele ahí, la gente no se baña. No sé, ya uno comienza a ver todo lo defectuoso, y uno no se ve a sí mismo. Ese es el problema de observar para afuera sin observarse hacia adentro. O sea, la autoobservación, porque la autoobservación es observar afuera y a la misma vez observar qué es lo que piensas, qué es lo que sientes, cómo te emocionas. Y de acuerdo a eso, ya sabemos nosotros de que uno comienza a crear reacciones químicas. Las reacciones químicas pueden convertirse en hormonas, como pueden convertirse en hongos, virus o bacterias. Eso ya lo sabemos. Entonces, cuando uno es demasiado pesimista, se enferma. Cuando uno es bastante optimista, es el dueño de la salud. Ahí hay un mundo de diferencia. Ahí cualquiera de las dos se podía enfermar, pero ya evidentemente ya sabemos quién se enfermaba y quién no se enfermaba. Incluso hasta doctora se hizo. Entonces, ¿a dónde quiero llegar yo con esto? Con estos ejemplos. De que si una misma circunstancia, si un mismo evento, si una misma situación que vivieron dos personas, sin embargo para una era el paraíso y para la otra era un infierno. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿No te parece más práctico vivir felices, ser felices? Y entonces comenzar a buscarle la parte positiva a lo que sea, lo que sea. Es como el yin y el yang. Ustedes han visto, ¿no? El yin y el yang. ¿Cómo es el yin y el yang? El yin y el yang es una redondela. ¿Esa redondela qué significa? Significa el tiempo, porque se supone que el tiempo es redondo. ¿Ya? Y entonces, ya, esa redondela. Y después hay una lágrima negra que tiene en el medio un rombo chico blanco. Y hay una lágrima blanca y tiene un rombo negro chico. ¿Qué significa eso? Esa lágrima negra significa que las cosas malas
Ese es el yin y el yang, pues, ¿no? Las cosas malas siempre traen algo bueno. Y las cosas buenas, muy buenas, siempre traen algo malo. Eso es el yin y el yang. Y ojo, uno se agarra con el otro. Uno se agarra con el otro. Así como la materialidad se tiene que agarrar con la espiritualidad. Porque si nosotros vivimos así, vivimos solamente la materialidad, bueno, pues, ¿la estás disfrutando? ¿Te gusta así como está tu materialidad? No, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque no te conduce a nada, es como un círculo vicioso. Es como ir andando, dando vueltas y vueltas y vueltas a una misma situación, a la monotonía, y entonces uno ya llega el momento en que uno se aburre, se cansa. Y entonces se pone a pensar, ¿y para qué estoy viviendo? ¿Cuál es el fin de vivir acá? Ya uno se vuelve filósofo a determinada edad, que ya tengo mujer, que ya tengo hijos, y entonces ya que tengo, ¿qué es lo que me pasa? ¿Me muero? No, señor. ¿Me jubilo? No, señor. Peor todavía. Porque te mueres y igualito otra vez te vuelves a venir. Y si te jubilas te vas a pegar una aburrida campeona, que para qué te cuento, yo te digo. Entonces, uno también tiene que ir viendo, ¿no?, la edad que tiene. Eso es importante. Yo no discuto que la edad, porque así como hemos estado mal viviéndolo, entonces la edad también nos va a costar un poco. Entonces, ¿qué es lo que pasa? La edad tiene mucho que ver, sí, influye bastante, pero no determina nada. ¿Por qué? Porque hay un montón de gente que cuando empieza a trabajar en esto y comienza, y vamos a suponer, ya te tenías que entregar el cuerpo a los 75 años, vamos a suponer, pero empezaste a trabajar esto, tarde tal vez, pero empezaste a trabajarlo. Bueno o malo, o más o menos, no tan bueno, como sea, porque nadie empieza pues como maestro, pero lo estás haciendo. Y entonces ya comienzas a esbozar las primeras sonrisas, las primeras alegrías tuyas, ya no depende de lo de afuera. Y entonces, ¿qué? Cuando llega tu momento que supuestamente por el destino ya te tenías que ir, el destino dice, no señor, todavía hay mucho pan que rebanar. Así de que te vamos a dar 5 años más, lo usual es 10 años. Cuando ya estás trabajando, no importa que sea tarde, eso no interesa. Entonces, comienzas a trabajar a una edad algo tardía, no necesariamente totalmente tardía, porque todos tenemos oportunidad, te dan 10 años más para que vivas. Y ojo, no te dan 10 años para que estés con el cuerpo destartalado, ni que te duela hasta el alma y que no puedes caminar por el reumatismo. No, te dan para que vivas bien y para que logres el objetivo final, porque ese objetivo final de abundancia, porque acuérdate, la clave está en que nosotros tenemos que hacer que este mundo sea mejor. Y el simple hecho de que tú seas un ejemplo para los demás, ya estás haciendo bastante. Eso es lo que hay que entender. Quítate, desgárrate de la mente ese asunto de que tienes que ser millonario para ser un buen ejemplo. No es así. No es así. Nadie te discute. Acá yo no soy alérgico al dinero. Siempre he repetido esa oración. Yo no soy alérgico al dinero. Es más, me gusta vivir en casas con piscina, en casas grandes, con bastante jardín. Me gusta. Pero yo también soy consciente de que no es necesario de que uno sea millonario. Eso no es abundancia, porque llegado el momento, te requieren en algún lugar, tú quieres hacer algo o se te antojó hacer algo, tienes lo suficiente para lograrlo, porque hay una coherencia. Yo conozco un montón de gente que están metidos en el conocimiento, incluso conozco maestros que tienen que vivir bien para hacer sus escritos, para dar sus conferencias o para escribir libros. Tienen que vivir bien, si no, no lo logran hacer con tanta facilidad. Se incomodan, se fastidian. Ustedes se acuerdan, muchos de ustedes habrán leído mi primer libro, La Raíz del Templo. En La Raíz del Templo hablo de 2 maestros, ¿no? Uno es Petro, que le gustaba mucho vivir en un lugar de varias hectáreas, generoso, con varios árboles, perritos chiquitos, pero tenía una casa medianita nada más con un sótano pues esotérico. Así le gustaba al hombre vivir pues, y siendo maestro. Él fue el que le dio la primera iniciación a nuestro héroe Lucio.
Y entonces después Lucio siguió su camino y se encontró con la mansión encantada. ¿Y qué era la mansión encantada? Era un lugar donde 3 días estuvo solo, y cuando comía algo, porque tenía una piscina que venía el agua del manantial, que estaba siempre vivo. Había una biblioteca enorme de miles de libros. Él se empachó de sacar un libro, el otro libro y el otro libro, se puso a leer. Bajaba a la cocina cuando tenía hambre, comía bien, se metía a alguno de los dormitorios porque tenía varios pisos la mansión y dormía, y después al día siguiente veía la refrigeradora y otra vez la refrigeradora estaba llena de cosas, llena de alimentos y de fruta, la mesa llena de frutas frescas, y él no veía a nadie. Y después vio que el dueño era Barcilaí, otro maestro. Pero, ¿qué pasó? ¿Cuál es la diferencia? Y Barcilaí era exactamente, tenía la misma cara que Petro. ¿Por qué? Porque los dos eran maestros y los dos eran hermanos. A uno le gustaba vivir así nomás, sin mucho apuro, solo, sin mucha gente y sin lujos. Le gustaba, pues, todo lo natural, todo lo verde. Le gustaba, pues. Y al otro no, el otro estaba con su frac, mejor dicho, con su smoking, y le gustaba estar ahí bien, ¿no? Bien, ahí era muy erguido, buscaba palabras técnicas, pero fáciles de entender, ¿no? Y entonces con el pantalón bien planchadito, los zapatos bien lustraditos, eso no le importaba para nada, le importaba a Petro. Entonces, ¿qué es lo que quiere decir esto? La abundancia no es dinero. La abundancia es la comodidad. ¿Entiendes? Lo que te da felicidad. Si tú quieres probar y quieres tener esto y aquello, pues haz la prueba y lo vas a tener. Pero escúchame bien. Tampoco con esto quiero decir de que seas como Petro, ¿no? Tampoco voy a decir eso. No. Cada uno como quiera. Sino que te estoy poniendo los dos ejemplos como para que tú entiendas que la abundancia no es tener mucho dinero debajo del colchón. La abundancia es de que tú tengas todo lo que necesitas, todo lo que deseas, lo que te hace feliz. Eso es abundancia, y eso no determina una cantidad rígida de dinero. A eso me refiero, a eso voy. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Cuando tú sabes y aprovechas y entiendes y practicas la autoobservación, estás mirando para afuera y estás mirando para adentro. Y ahí vas a comenzar a tener ¿qué te puedo decir? Una crisis teosófica, filosófica. Vas a comenzar, cuando comiences en este trabajo, vas a comenzar a hacerte unas preguntas que ya no son del defecto, sino ya son de tu propia alma. Y comienzas a preguntarte, ¿y esto cómo es? ¿Y esto al final? ¿Y qué es lo que quiero? Si estoy endeudado, lo primero que tengo que hacer, pues no voy a estar comprándome cosas, pues primero tengo que pagar mis deudas. ¿Entiendes? Mira por dónde se comienza. No es que vas a subir la escalera, primero empieza con tu sótano si es que estás con problemas de deudas, porque lo estás viviendo mal, porque no lo estás haciendo bien. ¿De que tiene solución? Todo tiene solución. Entonces, ¿a dónde vamos a llegar con esto? Que esa abundancia, que esa felicidad es tuya, pero lo tienes que trabajar. Lo tienes que trabajar. Entonces, ¿cómo lo vas a trabajar? Mirando para afuera, teniendo una percepción muy superior de tus impresiones. Trata en todo lo posible de hacer de que tus pensamientos sean saludables, de dicha, de felicidad, de armonía, de amor, de amistad. Y cuando se te meta algo ahí, ante alguien que te grita o tu jefe se porta mal contigo, porque acuérdate, uno va a trabajar al lugar que se merece. Porque después está que se queja. Estás ganando dinero ahí, pero estás que te quejas del jefe. Y eso no es así. No es así. Ahí estás comenzando. Primero estabas rogando y suplicando por tener ese trabajo. Ya una vez que te relajaste, que ya comienzas a ver los defectos de todo el mundo, ahí estás mal, pues. ¿Te das cuenta? Porque eso, como hay una ley de la atracción y comienzas tú a hablar de los demás, alguien va a hablar mal de ti, pues.
Y así nunca vas a subir. Y así nunca vas a llegar a los estratos más altos. ¿Entiendes? ¿Me comprendes? Ya más o menos de modo práctico estás entendiendo lo que es la autoobservación. La autoobservación implica de que uno está observando y está filosofando y estás viendo para afuera y estás viendo para adentro qué sientes, qué piensas, qué emoción tienes, qué resalta sobre ti. Y si hay algo negativo, pues eso es lo que tienes que lijar, lo que tienes que limpiar, lo que tienes que aceitar, para que la autoobservación se convierta solamente en cosas positivas, en pensamientos positivos, en sentimientos positivos, en emociones positivas. ¿Y qué va a pasar con esa limpieza, ¿no?, de tu parte interior? Y que comienzas a sacar ideas que antes te gustaban, porque antes eras chismoso, que antes hablabas mal de las personas, y entonces si tú chismeas, ya te he dicho ya, lo que va a pasar es que van a chismosear de ti. Si tú hablas mal de una persona, lo que va a pasar es que otro va a hablar de ti, va a hablar mal de ti. Y sucesivamente, y entonces eso nunca va a acabar. Todos terminan contagiados del egoísmo. Y entonces así no es que vamos a atraer la abundancia. ¿Estás comprendiendo? La ley de la atracción tiene que ver con nuestros pensamientos, sentimientos y emociones. Correcto. Ya. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Purificar mis pensamientos, sentimientos y emociones. ¿Y cuál es la clave para poder hacer eso? La autoobservación. Entonces, si yo me autoobservo, estoy mirando para afuera y a la vez estoy mirando para adentro. Y entonces me estoy sintiendo cada vez mejor porque esa oxidación, ya poco a poco me estoy encargando de limpiarla. Y yo estoy limpiando por una semana y mira, escúchame bien, y dentro de una semana tienes tu pago. No te va a venir de tu trabajo, o tal vez sí, quién sabe, sabe Dios. Pero te puede caer que te encontraste 1,000 soles en la calle, que un chiquito te dio pena y le compraste la tinca y te salió la tinca, o tienes una herencia, qué sé yo, mediana, o qué sé yo, a la semana nomás, de que ya comienzas a trabajar medianamente bien. Estás haciendo tu esfuerzo, por eso que pasa a los hombres de buena voluntad, dice la Biblia. Eso es la autoobservación, tiene mucho que ver con tu fuerza de voluntad. Tiene mucho que ver. Y entonces imagínate que tú, como te dije hace un rato, estés enfermo, vas a decaer un poco, ¿no?, con eso de la fuerza. Como que no vas a tener mucho esa fuerza de voluntad. ¿Me entiendes? A eso me refiero yo. Ahí está una de las claves más hermosas, más bonitas, más fantásticas que tienes que trabajar, y eso te va a pagar semanalmente, quincenalmente, mensualmente, yo no sé. La cosa es de que el cosmos, lo cósmico, el ser, tu Padre que está en secreto, tu espíritu, nuestro Señor individual, yo no sé, llámalo como lo quieras llamar. Pero Él se va a encargar de que te llegue en el momento que tú más lo necesites y que te impacte mejor a tu parte psicológica. Porque Él te conoce. Ya, ese es el cosmos, ese es el macrocosmos, ese es el microcosmos, esa es la vida. La vida no es el sistema, no es la sociedad. Es la vida, el sistema y la sociedad es la escuelita, donde todo está más o menos malo, ¿no? Actualmente está cada vez peor, ¿no? Ya, pero cada uno de nosotros está poniendo su granito de arena para que ese inconsciente colectivo se convierta en algo peor. O sea, también nosotros somos cómplices. Entonces, eso es lo que tenemos que... Entonces, ¿cómo hago, Guillermo, si yo estoy en la autoobservación y todo lo demás está así y no están trabajando? Eso no nos compete a nosotros, porque eso es algo así como que nos envuelven en una burbuja etérea. Y entonces lo primero que va a pasar es protección. Lo primero que va a pasar es que nos van a proteger. ¿Por qué? Porque ya nos estamos convirtiendo en una pequeña luz. Porque estamos haciendo uso de un poder dormido que es la autoobservación. Y que ese esfuerzo grande por mantenernos en el presente y por saber cuál es la verdad y buscar la verdad y con eso después usarlo para la ley de la atracción, eso va a ser infinitamente bueno para nosotros. Porque si en un principio te pasan 1,000, al mes te van a pasar 2,000, a los 6 meses te van a pasar 10,000. Y ojo, ¿tú crees ahorita que te estoy diciendo esto? ¿Tú crees que yo estoy exagerando? Para nada. ¿Tú crees que yo estoy exagerando? Para nada.
Yo me acuerdo que hace muchos años yo le decía a mis hijas, yo en mi cabeza voy a hacer tal esfuerzo que voy a ganar 1000 soles diarios. Y mis hijas se reían. ¿Pero qué pasó? Después con el tiempo, sí pues, a base de escribir libros, de dar conferencias, de atender a los pacientes, de crear las fórmulas y de hacer productos naturales pirámide, logramos eso. Y ahora más bien pensar en 1000 soles diarios para lo que tenemos es muy poco. Así que a ti no es que las personas quieran hacerte daño, sino de que lo que pasa es que creen que no se puede. Creen ellos que no se pueden. Pero sí se puede, ¿ya ves? Sí se puede. Eso es lo que uno tiene que entender. Eso es lo que tú tienes que comprender. Si tú estás creando y trabajando, tienes una meta, tienes derecho a ganar tu jornal. Tienes todo el derecho a ganar, a tener. ¿Me entiendes? Eso es lo que tú tienes que tener muy claro en tu cabeza, muy claro en tu corazón, y lo vas a tener en tu bolsillo también. Porque estamos hablando de salud, dinero, amor, viajes y todo lo demás, pero el trabajo empieza dentro de nuestra propia psicología. El trabajo empieza dentro de nosotros. Lo que nosotros llamamos psicología. Yo creo que mañana o pasado mañana pasado mañana me voy a dar un tiempo para que podamos entender qué es psicología en realidad. Es así como eso de los chips y las computadoras y la cuarta dimensión, y que ahora dicen no, que las computadoras cuánticas. Ahora todo lo hacen alucinante, pues, ¿no? Pero no es tanto como uno cree. No te dejes llevar por la fantasía. Entonces, definitivamente, nosotros tenemos que aspirar a tener de todo y a vivir ultra, súper bien. No solamente bien, súper bien. Pero ese cambio en tu parte económica, para empezar, o eso que llamamos abundancia, ¿no? Eso que llamamos salud, dinero y amor, eso no es que tienes que orar para que Dios se apiade de ti, porque eso no funciona. Dios lo puede hacer, pero no lo hace porque tiene que regirse con las leyes. Entonces tú tienes que entender claramente, que te lo estoy repitiendo varias veces. Tú estás acá para hacer que este mundo sea mejor. Y si para eso necesitas más dinero, pues es una responsabilidad. Y si para eso también necesitas salud, pues es una responsabilidad. Si para eso también necesitas el amor de tu pareja, pues es tu responsabilidad. No lo veas como que es una situación que Dios te tiene que dar. No, Señor, porque así no funciona. Porque así no es. Es tu responsabilidad que este mundo sea mejor gracias a ti. ¿Me estás entendiendo? Yo sé que sí. Yo sé que sí me estás entendiendo. Yo quiero que tú entiendas claramente que tu trabajo interior es eso. Se remunera el trabajo psicológico. El trabajo psicológico siempre ha sido remunerado. Así tengas primaria o secundaria nada más, así no tengas un cartón de universidad, eso muchas veces no cuenta para nada para triunfar en la vida y para triunfar en la parte superior. Eso lo tienes que tener tú, pero así, clarito, 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 clarito. Es tu responsabilidad. Y cada vez de que tengas una nueva adquisición, hayas adquirido algo, agradece a Dios y agradécete a ti mismo. ¿Por qué? Porque tú también eres dueño de ese esfuerzo y esa fuerza de voluntad va a seguir subiendo. Y después vas a tener retos diferentes, y ahora tu reto es solamente aprender la autoobservación. Mañana más tarde ya te veo cuál va a ser el siguiente reto. Eso tienes que tenerlo tú, pero así. Nítido, nítido, nítido. ¿Ya? Estamos, ¿no es cierto? Estamos, por supuesto que estamos. Yo te voy a dejar hasta aquí nomás para no cansarte mucho.
pero ya sabes cómo vamos a hacer, ¿ya? Muy bien. Amigo, amiga, sé feliz y recuerda, todos para uno y uno para todos.